Jóvenes, feliz tarde. Bueno, tarde, noche. ¿Cómo están? Bien, Qué bueno, qué bueno que todo bien. Espero que hayan tenido un buen miércoles, ombliguito de semana. Esto va volando va muy rápido el tiempo. Va volando. Tenemos un par de minutos para que lleguen más personas e iniciamos. Así que pueden ir por un café o agüita. Ahí vienen llegando más personas. Somos poquitos hoy. Somos muy poquitos. Más o menos la tercera parte del grupo. A ver, voy a pasar lista y así arrancamos. Eh, que si terminó tarde, no entiendo tu pregunta. Es que acabamos de salir de otra clase, entonces por eso hay Ah, pocos, creo. la clase anterior. Ah, ya. Sí, Sí. acabamos de cortar. ¿A qué hora es el horario de la clase, la primera clase? ¿Empieza a las 5? A las 5:30 pidió ella permiso a empezarlo. Pero normalmente es a las 5. Sí, a las 5 a 6:30. Híjole, es agotador, me imagino. Estar de 5 a 6:30 frente al computador y después esta clase. No extraña, bueno, ¿ustedes han tenido clases presenciales en la U o no? No, ¿verdad? Solo como 2 meses fuimos el primer año. Bueno, por lo menos yo, Wow. mi primer yo año. igual. De ahí ya, pura virtualidad. Bueno, es más cómodo la virtualidad, pero bueno, en lo personal ustedes saben que a mí me gusta más presencial. Pero pues sí, también da ciertos beneficios la virtualidad. A ver, vamos a pasar lista e iniciamos. Daniela Aparicio, Alexandra Barrera, Presente.
Juan Candel. Llegaste, Juan. Te extrañábamos en las clases anteriores. Natalie Carranza. Presente. Jesús Chávez. Verónica Cuellar. Presente. Ya me hacía extraño que no estuviera, ¿sabes? Dije, ¿será que no llegó hoy? Me sorprendió. Jorge Delgado. Él quedó todavía en la clase de marketing. Ok. Ángela Escalante. ¿Que tenían alguna actividad que tenían que hacer o algo en la clase anterior? ¿O aún no ha terminado la clase anterior? Es que estaban dando indicaciones para una tarea, entonces, y sí son un poquito tarde, por eso creo que hemos entrado tarde, la mayoría. Ah, ahí viene Emily. Beatriz Fernández. Sí, presente. Ahí estás. Andrés García, me pareció también ver que entraba. ¿Estás ahí, Andrés? Sí, presente. Miguel, a ver, perdón, Miguel Guardado. Me pareció ver también. Presente. Ahí está, sí te vi. Te vi. Yasmín Hernández. No. Juan López Bertrán, me pareció. Ahí está Bertrán también. Presente, Ley. También te extrañábamos, pues. Hacía falta. No te perdas. Gracias, aquí estamos. Mario Luna. A Mario no lo he visto. Que entrara. Claudia Martínez. Kevin Mejía. Kevin Mejía, ¿ustedes saben algo de él? Porque él ha faltado muchas clases. ¿Será que ya no sigue? ¿O alguien sabe algo? ¿No lo conocen? Marlene Melara. Presente. Gracias. Alfredo Méndez. También es otra persona que tiene mucho de no venir. Claudia. A ver. Buenas noches, me dijeron que me mencionaron. Acabo de entrar. Disculpe. Sí, llegaste tarde. Mentiras. Espérame, ¿cuál es tu otro apellido, Claudia? Martínez Amaya. Martínez. Ah, justo. Ya, perfecto. A ver. Miriam Monterrosa. Presente. Diego Orellana. Buenas noches, presente. Buenas noches, Diego, sí. Me percaté que entraste. Cintia Orellana. Parece que Cintia también entró. Presente. Sí, ahí estás. Bien. Ronald Paz, Alexei, también lo vi entrar, pero de ahí se fue. Presente. Ah, ya está de regreso. Josué Quesada. ¿No? Rebeca Kiev, otra persona que también ya no ha venido. Paola Ramos. Buenas noches, presente. Buenas noches. Juan Salamanca. Presente. Juan, René, vos tenías varios días de no venir, ¿verdad? Sí, 2 clases. 2, yo tengo 3 No, ausencias. una creo. La última creo que fue el lunes, si no me equivoco. Bueno, pero te voy a mandar un correo. Va. Para verificar eso. Sí, porque tenés 3 ausencias seguiditas. Eric, también vi que entraste, Eric. Ahí está, ¿verdad? Buenas noches. Buenas noches, Eric. Emily Ramos. También me pareció que entró. Ahí está Emily. Carmen Vázquez.
y Brandon Escobar. Presente, Lick. Buenas noches. Buenas noches, Brandon. Ok, ¿alguien que no haya mencionado? Jafet, Ajá. yo creo que sí me mencionaste, pero entré justo después. Tranquilo. Jorge Delgado. Ahí me contaron que salieron un poco tarde de la clase anterior. Buenas noches, Sí, yo se también puso entré. Ya te Entré un poco puse tarde. Jorge y Yasmín Hernández. A ver, ¿dónde estás? Aquí estás. Perfecto. Ahí te puse también la asistencia, Yasmín. ¿Alguien más o estamos? Muchas gracias. De nada. Bueno, démosle a la clase. Les comparto pantalla y vamos. A ver. Un segundo. Vamos a ver. Por favor, confírmenme cuando vean mi pantalla. Sí se ve. Ok, gracias. Bien. Estimadas, estimados, empezamos el lunes con la unidad 2 y estábamos hablando de la planificación financiera, si no mal recuerdo. Pronóstico financiero, en otras palabras. Estuvimos hablando de la importancia del pronóstico financiero y bueno, seguimos con eso. Así que cualquier duda, cualquier pregunta, de verdad no tengan vergüenza y pueden levantar la mano o pueden abrir su micrófono y preguntarme directamente. Yo no me enojo. Así que... Lick, perdón, Ajá. antes de que comience, Ajá. una pregunta. Uh-huh. Los parciales. Fíjate que las otras personas que tenían que hacer parcial tampoco, no me han dicho nada. Entonces estoy esperando. Pero si querés, hablemos al final. Porque si estas personas ya me dicen que no, solo lo vas a hacer vos. Bueno, sí. Pero les estoy esperando. Es que no puedo hacer dos. No puedo hacer el tuyo y el de ellos. O sea, no puedo hacerlo. Tiene que ser una sola sí, vez. Está bien. Por eso. Sí, está bien. Gracias. Bueno, démosle pues. Vamos a hablar sobre pronóstico financiero y sobre presupuesto efectivo. ¿Qué es pronóstico financiero? Bueno, financiero implica el empleo de proyecciones que tomen como base las normas y el desarrollo de un proceso de retroalimentación y de ajustes para incrementar el desempeño. Los resultados que se van a obtener de este proceso de proyección, implica que todos los elementos de costos se van a reflejar en el estado de resultados. ¿Alguien sabe cuál es el estado de resultados? ¿Es el que se hace al final del año? Sí, lo puedes hacer al final del año o lo puedes hacer en diferentes momentos del año cuando haces cortes parciales, pero sí, es parte de los estados financieros. El estado de resultados es el que te permite percibir si tuviste utilidades o no, si es que ganaste o perdiste. A este le restás, por ejemplo, antes de saber si ganaste o perdiste, los impuestos que tenés que pagarle al Estado. Ese es el estado de resultado, que generalmente va acompañado del balance general. Es parte del paquete, digamos, de documentos que tiene que entregar el contador al momento de un cierre. Entonces, el pronóstico financiero, como para traducir un poco este párrafo que capaz no se entendió, se tiene que considerar los costos que están reflejados en el estado de resultados y también, por el otro lado, las ventas. Como estamos pronosticando, no olvidemos eso, en el caso de los costos que se reflejan generalmente, para hacer un pronóstico vos podés considerar los costos históricos, porque si estás pronosticando a futuro, necesitas tener una base, no vas a inventarte los costos, ya tenés un historial. Si fuese una empresa nueva,
¿cómo se les ocurre que ustedes podrían saber los costos de los insumos que van a necesitar? Si ustedes fueran a iniciar una empresa, pero tienen que saber cuánto va a costar la operación, ¿cómo se les ocurre que investigarían los costos de las cosas que necesitan si no tienen historial? ¿Se Con entendió? una cotización. Exacto, con una cotización. Gracias, porque pensé que no se había entendido mi pregunta. Claro, si ustedes tuvieran que investigar cuánto va a costar una operación que va a iniciar, tendrían que salir a cotizar. Tenías toda la razón. Y bueno, por otro lado, se tendrían que considerar también las ventas anticipadas. ¿Por qué anticipadas? Porque ustedes cuando, no sé si ya lo vieron, pero tal vez sí. Cuando ustedes definen la operación de un proyecto o una empresa, necesitan necesitan definir cuánto tienen que vender al mes para ser sostenibles. Lo que hablábamos la clase anterior, ¿verdad? Necesitamos, creo que eran 4,000 jabones para ser sostenibles. Entonces, ustedes tienen que considerar eso, que ahí llegan al punto de equilibrio o probablemente estén ganando un poquito. Pero tienen que anticipar eso. Entonces, si no se llegase a... Bueno, no. Antes de pasar este ejemplo. Conociendo los costos y conociendo las ventas que esperamos tener, la empresa puede salir a buscar diferentes inversionistas que se necesitan para echar a andar la empresa. Porque sin plata no se puede. Entonces, con estas inversiones, ustedes van a absorber las compras iniciales y van a absorber también el tiempo que necesitan para vender el producto que van a hacer, si es que ustedes estarían al frente de una empresa que transforma materia prima en un producto final. Si ustedes solo fueran una empresa comercial que nada más compra y revende, en este caso no transformarían nada. Pero sin embargo, ustedes necesitan de todas maneras tener dinero para iniciar. Pero entonces, ¿qué pasa con el caso de que está empezando una empresa y no tenemos historial, no tenemos balance, porque no ha habido procesos anteriores? Ustedes con el pronóstico financiero van a hacer un escenario, y esto más adelante se van a meter al tema del flujo de caja. Tienen que hacer un escenario en el cual va a marcar la pauta de cómo debería de comportarse la empresa. Tomemos de ejemplo esta imagen. Esta imagen podría ser fácil. Abajo, la temporalidad, los meses, en el eje horizontal, los meses, y en el eje vertical, las ventas necesarias. Esta línea que ven que está remarcada y que finaliza en el dedo de esta persona son las ventas, un ejemplo. Y atrás, lo que ven en gráficos de barra, debería ser lo que ustedes necesitan ir cubriendo. O sea, tiene que estar esta línea, este gráfico lineal que está acá remarcado en blanco, tendría que estar sobre las gráficas de barra que están al fondo. Porque las gráficas de barra nos podrían ir indicando el punto de equilibrio. Entonces, si no se entiende, me dicen, porfa, y yo vuelvo y repito. Con el pronóstico financiero ante un escenario, siguiendo este ejemplo, que no hay un historial, porque es nueva, o porque es primera vez que se hace, tenemos que considerar el costo, o sea, cuánto nos cuesta la operación, y la cantidad de ventas que debemos realizar, con la intención de que la línea de ventas que ustedes ven en la pantalla esté por sobre los costos. ¿Por qué? Porque así te va a permitir saber que sos sostenible y que estás ganando. Recordemos que necesitas ganar.
Hay momentos en los cuales probablemente, como aquí en el tercer periodo que se muestra acá, bueno, básicamente, sí, en el tercero, que la gráfica de barras, que es la que muestra mi costo, está arriba que las ventas. Cuando una empresa está iniciando, y es ahí donde los inversionistas hacen también su rol, tienen que inyectarle capital. ¿Por qué? Porque probablemente al inicio no es tan fuerte para vender lo que se necesita y así ser sostenible y ganar. Entonces, mientras la empresa está bebecita, tienen que meterle plata a los inversionistas. Cuando ya esta empresa se fortalezca y la línea de ventas empieza a despegarse de las gráficas de barra, hacia arriba obviamente, los inversionistas van a empezar a percibir ganancia. Entonces, el pronóstico financiero nos permite eso, irnos anticipando de cómo debería comportarse la operación de la empresa, y de acá también se empiezan a desprender metas para otras áreas que no tienen nada que ver con la financiera, por ejemplo las ventas, por ejemplo un área de compra si es que existe, un área de inventario, debería de empezar a marcar números reales cercanos al pronóstico que se hace, con la intención de que sea productivo. Si tuviésemos historial y balances y estados de resultados y toda la información de los años anteriores, nos sirve para ir comparando. Y lo que hacen algunas empresas que tienen bastante sanidad económica, digámoslo así, ¿a qué me refiero con sanidad económica? Es que estas empresas tienen liquidez, las ventas son mayores a sus costos, empiezan a proyectar crecimiento. Obviamente esto hace un estudio, pero yo, por ejemplo, para darle un ejemplo fácil, al final de un año, proyectando al siguiente, le ponen, no sé, aumentar un 5 o 10%, depende del mercado, de crecimiento en ventas. Y eso marca una nueva meta para el siguiente periodo. Y todos y todas trabajan para llegar a esa meta, con la intención de generar más valor, que es lo que hemos hablado, ¿verdad? Cuando ya tenemos historia, tomamos de base el estado de resultado, el balance general, y esto nos dan datos necesarios que nos permitan desarrollar el pronóstico financiero. ¿Qué pasa? Que si no hay plata, como les decía, los accionistas deberían de meter dinero o buscar algún tipo de financiamiento. Si se cotiza en la bolsa, pues vender acciones. Si no, buscar un financiamiento en un banco. Creo que ya hemos hablado, creo que más adelante también lo mencionamos, sobre el escenario de estar trabajando con dinero 100% de los inversionistas. Y no sé si les pregunté si ustedes consideraban que era bueno o malo que estuviéramos 100% invertidos en un negocio y sin deudas. Ya hemos hablado de esto, creo. Pero bueno, hay diferentes maneras en las que se pueden financiar, pero la pregunta del millón acá es ¿cuánta plata voy a pedir? No sé si alguien aquí ha pedido un préstamo antes, ha ido al banco, y probablemente ustedes necesiten solo $1,000 para algo bien puntual. Imaginémonos, a ver, que quiero comprarme, a ver, ¿qué le ponemos? ¿Qué se comprarían con $1,000 ustedes? Es un crédito de consumo el que vamos a analizar. Un iPhone. Un iPhone. Una moto. Una moto. Va. Van a ser $2,000 porque me quiero comprar el iPhone y la moto. Entonces, yo voy al banco y les digo quiero $2,000. El banco va a hacer un análisis y probablemente mis ingresos dan para que me presten más. Entonces, ¿cómo se dice? Asesor bancario va a luchar por prestarte más de lo que necesitas, en el caso que vos puedas cubrir una deuda mayor. Si no puedes cubrir una deuda mayor, no te van a prestar los $2,000. Pero imaginémonos que es de los primeros préstamos que vas a hacer, no tenés deudas, no tenés
saldos pendientes con tarjetas de crédito. Digamos que tenés unas finanzas sanas. Entonces, el asesor va a luchar por meterte $5,000 y vos solo querés 2. Y vos le decís, no, solo quiero 2. Y empieza a decirte, mire, pero con esos 3 usted puede hacer otra cosa. Y empieza y va a luchar porque vos te vayas con $5,000 de deuda. Al final te convence y te fuiste con $5,000 de deuda. Bueno, te lo gastaste, compraste el iPhone, le compraste uno a tu novia, no sé, te compraste una moto más grande, o como ya te prestó 5, dijiste, no, capaz puedo buscar algo más grande, no sé. Pero ¿qué pasa con esto? Que vas a estar atado a un préstamo por mucho más tiempo y vas a tener más porcentaje de tus ingresos comprometidos al banco. Eso no está bien. ¿Por qué? Porque implica que vas a pagar en más tiempo, más intereses y vas a tener menos liquidez cada mes porque tenés que pagar más al banco. Entonces, ¿qué pasa en una empresa? Vos no vas a ir a endeudarte por todo el préstamo que te dan por tu empresa porque estás comprometiendo tiempo y dinero. Y en el caso de una empresa, que también debería ser en el caso de una persona, vos deberías de comprometer solo lo que estás dispuesto a sacrificar de ingresos mensuales. Por esto tenemos que hacer un pronóstico financiero. ¿Por qué? Porque vaya, hacemos el flujo de efectivo que ya les voy a explicar. El flujo de efectivo básicamente, a ver, antes que lo diga, ¿alguien sabe qué es un flujo de efectivo? Ya lo mencionamos, ¿verdad? ¿O no? Es como decir que tiene liquidez en la empresa. Sí, sí. La rotación del dinero. También, pero lo que dicen lo da el flujo de efectivo. Ajá. Yasmín. Visualiza las entradas y salidas del dinero. Estás en lo correcto, Yasmín. Visualizas por medio de una herramienta, la que sea, las entradas y las salidas de dinero. ¿Y qué quiere decir esto? Ahí te va a dar lo que decían antes, cuánto dinero tenés, la liquidez que tenés, lo que decía Alexei también, las entradas y salidas. Entonces, probablemente en el flujo de efectivo que vos hagas, no se preocupen que esto ustedes se lo van a aprender súper bien porque vamos a hacer un ejercicio bien chivo de flujo de efectivo. Ahí se van a dar cuenta cuánto les falta. Imaginémonos que es el año 1 y que los inversionistas sí tienen la plata, pero no hay que poner todos los huevos en la misma canasta. Creo que ya se los había dicho yo a ustedes. Porque si se nos cae la canasta, se quiebran todos los huevitos y nos quedamos sin nada. Entonces, se decide endeudarse una parte. Pero esta parte tiene que ser razonable. Yo me voy a endeudar con lo que necesito, no con más. Entonces el flujo de efectivo me va a decir a mí cuánta plata necesito. Es como al centavo, o sea, necesito 1,000 para sobrevivir en septiembre. Entonces voy y pido 1,000. Y si me dicen en el banco, le presto más, no, yo quiero 1,000. Y así. Entonces, el flujo de efectivo también les va a permitir a ustedes endeudarse con lo justo. O capaz no endeudarse, pero bueno, la idea es esa. La idea es que el pronóstico financiero te permita a vos analizar qué necesitas para sobrevivir y cuándo lo necesitas para sobrevivir. Que eso es muy importante. Espero que se haya entendido el ejemplo y volviendo a lo personal, no se endeuden por el máximo que les prestan a ustedes, a menos que ustedes ya tengan un proyecto que implique el máximo de su endeudamiento. Pero consideren que eso es más tiempo pagando, más intereses y menos liquidez en cada mes durante tengan ese compromiso económico. A ver, espérenme que estaba en la otra pantalla. Ahí está. El flujo de efectivo juega un papel muy importante, pues cuando este flujo es positivo, va a indicar que la empresa tiene un financiamiento suficiente
para su operación. Lo que ven ahí en la imagen no es casualidad, o sea, básicamente es que esta manita con esta gran moneda implica que alguien le está inyectando plata a la empresa y que después esa plata se va a convertir en más plata, básicamente. Esto quiere decir que tienen suficiente dinero. En caso contrario, lo que ya venimos hablando, si al hacer el pronóstico financiero que incluye el flujo de efectivo me dice que no me alcanza el dinero, tenemos que buscar otras estrategias, como el financiamiento, que ya hemos hablado de algunos y se los repito. En este caso puede ser que si los inversionistas deciden poner más dinero de su capital para que la empresa pueda subsistir, que lo hacen muchas empresas, buscar financiamiento por un tercero, un banco, jamás otra persona que no sea un banco. Ya de por sí los intereses son altos de los bancos, no se imaginan cuánto podría ser la de un tercero que se dedique a esto. La otra, emitiendo títulos valores, que también ya lo hemos mencionado, pero este tercero, el de títulos valores, funciona sí o sí, sos conocido o conocida, si no, nadie va a comprar tus acciones. Y bueno, podríamos encontrar otras opciones, creo que lo mencionamos en algún momento, si es que tenés un terreno y decidís no endeudarte, pero tampoco meter plata de los inversionistas, pues podés vender un activo fijo, y más cuando su precio de compra original, pues ahora te favorece con el precio de venta. Y bueno, hay diferentes formas de financiar, pero te lo dice. Entonces, esto lo que quiere decir básicamente es que el flujo de efectivo es el elemento esencial para el pronóstico financiero, porque partiendo de él se van a realizar proyecciones en miras al logro del objetivo o meta final de la empresa. Probablemente, voy a poner un ejemplo, hay empresas que trabajan con deuda y con deuda grande. ¿Alguien tiene idea o tiene un ejemplo de una empresa que conozca que trabajan con deuda y que es normal estar debiendo todos los meses y debiendo mucha plata? Yo puedo dar un ejemplo de una empresa bien grande que es Steam, que es una plataforma para juegos de computadora. La conozco. Ahí compro mis juegos. Yo también. Para el lanzamiento del Steam Deck, no sé si usted está enterado de esto, las estaban dando a precios de pérdida para intentar recuperar después, ya a largo plazo. Entonces han estado facturando negativo en ese departamento. Mira qué interesante. Y lo están llevando, sí. Eso no lo sabía. Buen ejemplo, Eric. Ya vamos a ir a buscar juegos baratos. Yo tengo otro ejemplo un poco más tradicional. Los supermercados. Los supermercados trabajan a consignación. ¿Alguien sabe qué es consignación? Las empresas les dan los productos para que ellos los vendan y hasta que los vendan les reintegran el valor de los productos. Le pagan al proveedor. Exacto. Sí. Estás en lo correcto, Alexei. Eso es consignación. Entonces, los supermercados trabajan así. El proveedor le lleva, pongámosle que nosotros vendemos azúcar. Si yo quiero, o sea, y esto es bien complicado porque por un lado el supermercado te garantiza ventas. ¿Por qué? Porque la gente llega al supermercado, la gente va a eso al supermercado, a comprar comida o insumos de primera necesidad. Entonces, el del supermercado sabe eso, porque su negocio es eso, que llegue gente a comprar. Entonces, el del supermercado te dice, va, mira, yo te voy a garantizar ventas. Ahí vos metés la estrategia que querás de ventas, lo que vos querás. Y la gente llega a comprar, o sea, a eso va, no va a vitrinear el súper. Pero no te voy a pagar ahorita. Si vos querés vender, si vos querés que tu producto esté en mi supermercado, yo te voy a pagar a 30 días. ¿Qué implica esto? Que el día 1, un ejemplo, yo le llevo 10 toneladas de azúcar para que las distribuya en todos sus sucursales.
Pero de esas 10 toneladas yo no voy a recibir $1 hasta el día 30. Y, como lo que decía Alexei, la consignación implica que si esta persona vendió 9 toneladas, la tonelada que no vendió puede devolvérmela y decirme, ¿sabes qué? No, ya no, llévatela. En el caso del azúcar tal vez no, pero imaginémonos la leche. La leche tiene, no sé, creo que entre 10 y 15 días desde que se pone en el anaquel. Algo así, no estoy seguro, o menos capaz, entre 7 y 12 días, por ahí. Y de ahí se vence. Entonces, esta sí hay que estarla renovando, capaz el azúcar no. Pero, por ejemplo, del lote de leche, pasémonos a la leche que se vence más rápido, en los 10 días que estuvo en el anaquel se vendió el 75%. El otro 25% se lo tiene que llevar la empresa. ¿Por qué? Porque ya no lo va a vender el supermercado. ¿Por qué? Porque ya está muy cerca a vencerse. Entonces aquí el dueño del producto puede decidir algo. ¿No sabes qué? Pongámoslo en promoción, bajemos el precio para que la gente se lo lleve rápido y así yo no lo tengo que retirar porque va a ser pérdida para mí. O se lo lleva. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Porque eso no era como el ejemplo. El ejemplo es que el supermercado trabaja todos los meses con deuda. ¿Por qué? Porque la mayoría de sus productos están en consignación. Los productos que tienen venta. Y paga hasta final de mes. Es un ejemplo. Puede ser que con cada proveedor tenga una negociación diferente. Entonces, cualquiera se podría asustar en una empresa tradicional, digamos, o que no sea un supermercado, que estés trabajando siempre con deuda. Ha de ser un estrés muy grande para el financiero que no conoce el mercado. Pero el financiero que conoce el mercado y sabe que es normal, siempre sus estados financieros probablemente estén en negativo. ¿Por qué? Porque deben un montón de plata. Y eso no pasa en una empresa tradicional. Espero que se haya entendido. En este caso, es muy raro que un supermercado pida financiamiento. ¿Por qué? Porque ya se lo dan los proveedores. Le dan 30 días para pagar. Y es lo que hablábamos en un ejemplo anterior. Tienen esa facilidad. ¿Por qué? Porque ellos garantizan ventas. Entonces, aquí es que tienen el sartén por el mango también. ¿Se entendió el ejemplo? ¿Qué pasa con esto? Volviendo acá. Hay excepciones de empresas que no tienen el efectivo o la liquidez siempre. ¿Por qué? Por su negocio, por el giro de su negocio. Pero en la tradicionalidad, digamos, o en la mayoría de empresas, el flujo de efectivo no debería estar en negativo siempre. Porque si no es un problema que esté en negativo siempre. La intención es que la empresa esté en verde, arriba de cero. O una cosa que no sé si ustedes lo saben, pero normalmente se usan colores en flujos de efectivo. Cuando estás en verde son ingresos y cuando están en rojo son egresos. O cuando los números son verdes es que representan ganancia y cuando los números son rojos representan pérdida. Es como una manera muy, muy tradicional de identificar rápidamente cómo están las finanzas, porque si vos empezás a ver un gráfico que te resume mucho tiempo, vos empezás a ver verde, 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 sabes que está bien, aunque sea un centavo positivo, pero está verde. Y si ves verde, rojo, verde, rojo, verde, rojo, porque algo está mal, no está siendo sostenible y estás en riesgo, cada vez bajás de cero y bueno, es un tema. Entonces, volviendo al ejemplo, para no perderme, porque si no me voy a perder y voy a empezar a hablar de otras cosas. La intención del flujo de efectivo es que nos permita a nosotros saber cuánto necesitamos de financiamiento, en qué momento lo necesitamos, porque también no voy a pedirlo prestado en enero si lo necesito hasta agosto. Yo voy a estar pagando intereses por todo este tiempo y lo voy a necesitar hasta agosto. Mejor lo consigo en julio porque sé que el siguiente mes lo voy a necesitar. Como que esas cosas también ya van a ir entendiendo un poco lo que les voy diciendo. Pero bueno, eso básicamente. Y se sabe que al pasar esa situación en la que necesita financiamiento, la empresa va a poder pagar y va a tener rendimiento, o sea, va a tener ganancias. Sino, ¿qué sentido tiene? Endeudarse, endeudarse, endeudarse para mantenerse a flote y después, al año, quebró. Mejor hubiera quebrado un año antes. Estoy siendo, pero re práctico.
mejor tomar decisiones antes. ¿Para qué me voy a endeudar? A menos que tenga mucha fe. Y déjenme decirles también que yo creo en Dios. Pero hay cosas que no solo son fe. Es como yo espero que el Bitcoin suba. Tengo fe que va a subir. No, esa onda no es así. Es un mercado y ahí toda la gente está viendo cómo gana plata. Y ganan algunos hasta cuando el precio está cayendo. Entonces, las empresas es igual. Yo no puedo solo decir, confío en Dios que va a subir. No. Hay que tomar decisiones difíciles cuando todos nuestros indicadores financieros o todas nuestras herramientas financieras nos dicen que el escenario no es positivo, que el escenario es negativo. Entonces, ¿de qué me sirve endeudarme si yo creo que las cosas no van a cambiar? Al contrario, las cosas van para peor, entonces solo estoy postergando lo inevitable. Mejor conocer cómo estás ahora, cambiar la estrategia, que es muy diferente, y endeudarte y trabajar para sacar el barco a flote. Pero si vos solo te endeudas y seguís haciendo las cosas iguales, no vas a tener resultados diferentes. Yo sí soy fiel creyente y se lo digo desde la práctica, desde mi día a día, que yo a mi equipo le digo a cada rato que hay que hacer las cosas diferentes para tener resultados diferentes. Si seguimos haciendo las cosas iguales, vamos a seguir teniendo los resultados acostumbrados. Así que cuando hay una situación complicada y necesitan financiamiento, también tienen que cambiar la estrategia. Porque si no, no tiene sentido. Mejor andate a la quiebra ahora y capaz debes menos que te vayas a la quiebra en un año con otra deuda adicional. Entonces, como que esas cosas se tienen que ir nivelando y eso te lo dice todos los análisis financieros. La intención siempre, queridas, queridos, es que la empresa sea rentable, que la empresa tenga liquidez y que la empresa sea sana. Por eso es que todas estas herramientas, todos estos insumos que estamos estudiando, la intención es que la empresa se mantenga a flote y que sea productiva. A ver. ¿Qué pasó aquí? Deme un segundo que cargue esto. ¿Qué pasó? Ah, es que aquí hay un video, pero este no se lo voy a pasar, ¿saben por qué? Porque se me va a trabar la compu. Les voy a dejar el enlace para que ustedes lo vean. O sea, puedo probar. A ver si lo corre. Pero el otro día iba súper mal el video. Pero bueno. Vamos a ver. No. ¿Cómo lo ven? ¿Lo ven bien o se traba? Seguramente lo has escuchado en algún momento. Noticias sobre empresas que pierden dinero todos los días y parece que no pasa nada. O incluso crecen su capitalización en la bolsa. Sin embargo, cuando tu cartera se vacía, vaya que te encuentras en problemas. ¿Alguna vez te has preguntado? Ya. Le voy a pasar el enlace. Ah, entonces ¿se escucha bien o se escucha mal? Porque ya me pusieron que se escucha mal. Ya se escucha bien. Va, probemos. Vamos a probar. Voy a empezar. Y veamos. No lo voy a hacer grande para que no se trabe. Lo voy a dejar así. Seguramente lo has escuchado en algún momento. Noticias sobre empresas que pierden dinero todos los días y parece que no pasa nada. O incluso crecen su capitalización en la bolsa. Sin embargo, cuando tu cartera se vacía, vaya que te encuentras en problemas. ¿Alguna vez te has preguntado por qué es diferente cuando una empresa pierde dinero o cuando tú pierdes dinero? Esto tiene todo que ver con el flujo de caja y eso es lo que aprenderemos hoy. En inglés, denominado cash flow, se trata del balance que existe entre el dinero que entra a una empresa y el dinero que sale de la misma. Esto se calcula en periodos semanales, mensuales o anuales y se trata de un indicador financiero que nos ayuda a medir la vitalidad de un negocio. Calcular un flujo de caja es sencillo.
Partiendo de un saldo inicial, sumaremos entradas de dinero y restaremos todas las salidas en un periodo determinado. El saldo al final del periodo nos indica si la empresa puede seguir operando, la libertad que tiene para invertir o financiar sus operaciones, o incluso si tiene que reestructurarse para poder continuar existiendo. Sé que esto puede ser un poco abrumador, así que vamos a hacer un ejemplo. Imagina que el agua dentro de este contenedor es todo el dinero que tiene una empresa. Si la empresa saca dinero de este contenedor, el nivel va a bajar. Y a menos que la empresa tenga muchas reservas, esto puede ser muy preocupante. Hay fundamentalmente 3 razones por las que una empresa puede sacar dinero de este contenedor. Para pagar su operación, por ejemplo, pagar empleados, materia prima, investigación y desarrollo, logística, entregas, renta, para financiar su crecimiento, invertir en nuevo equipo, nuevas plantas de producción, desarrollo de nuevas líneas de negocio, o para pagar dividendos a sus accionistas y deudas a sus acreedores, por ejemplo, intereses y préstamos de instituciones bancarias. Si la empresa quiere tener dinero para seguir existiendo, tiene que buscar formas de aumentar la reserva de su contenedor. Son 3 las formas en que puede aumentar esta reserva de dinero. Primero, puede aumentar por ventas de productos, siempre y cuando cada uno de los productos se venda con un margen bruto positivo. También puede generar ingresos por medio de inversiones de capital, por ejemplo, el dinero que invierten los accionistas en la empresa, o puede obtener dinero por medio de préstamos y créditos, obtenidos de instituciones bancarias, emisiones de bonos, por ejemplo, o préstamos de Friends, Family and Foods. Si la reserva de dinero que tiene la empresa queda vacía, entonces la empresa está en bancarrota, y esto no es algo bueno. Pero si eso pasara, ¿qué se puede hacer? Las reglas del juego cambian un poco de país en país, pero esencialmente el proceso que deben de seguir es el mismo. La empresa debe someterse a un proceso jurídico y determinar el plan de acción correspondiente. Por ejemplo, en México, la ley de concursos mercantiles establece que primero se debe de ir por una etapa de conciliación, en la que se busca llegar a acuerdos con proveedores para lograr salir del atolladero y llenar con dinero el contenedor. Y si no se logra nada, sigue la etapa de quiebra, en la que se pone a la venta los activos de la empresa con fin de liquidar las deudas que ésta pueda tener. Junto con el balance general y el estado de resultados, el flujo de caja es una de las mediciones vitales para determinar la salud de un negocio. Imagina que es como la reserva de agua en una ciudad. Si el agua se acaba, los habitantes de la ciudad no la pasarán nada bien, incluso pueden morir de sed. Pero si hay mucha agua, esto tampoco es bueno. La reserva se desbordará y la preciosa agua que contiene se desperdiciará. Lo mismo pasa con el dinero. Muy poco dinero puede representar la desaparición de una empresa, pero tener exceso de flujo de caja con seguridad terminará en desperdicios, que a la larga pueden comprometer seriamente las posiciones de la empresa. La astucia es una cualidad que todos los empresarios deben de tener. Sin ella, sus negocios pueden verse en riesgo. Por eso aquí en Astucia Empresarial estamos comprometidos con darte contenido que te dé mucho valor. Ahí está. Esto ya es publicidad de esta página. ¿Se entendió con ese ejemplo? ¿Me escuchan? Sí. Perfecto. Pregunto, ¿qué consecuencias podría tener que una empresa tenga mucho flujo de dinero? ¿Alguien quisiera decirme qué pasaría? ¿Me escuchan? ¿O nadie? ¿Hola? Puede ser que va perdiendo valor el dinero. No tanto. ¿Le voy a contar? Podría ser de que Ajá, dale. la empresa se vuelve muy dependiente de las ventas para generar ese flujo. Lo dijo el video. ¿Qué pasa cuando hay exceso? Cualquiera diría que si hay exceso estamos bien, va. Qué bueno. Se pierde. ¿Cómo se pierde, Alexei? El señor dijo que se desperdiciaba. Exacto, Andrés, se desperdicia. Cuando tenemos mucha plata la desperdiciamos.
Y miren, eso también que les quede como lección. No lección, porque no es una consecuencia, como un consejo. Cuando uno tiene mucha plata y no tiene definido, no le ha puesto nombre y apellido a la plata, la gasta en cualquier cosa. ¿Han visto esos memes que dicen me prometí no gastar algo y no volver a gastar en cosas innecesarias y me compré, no sé, una hamaca para mi gato, por ejemplo, no sé? Es lo que pasa. Y les voy a contar un ejemplo real. Voy a omitir nombres por ética, pero conozco una organización, no es de acá, chilena, que era bastante cercana al techo. Entonces y del techo, una compañera de mi equipo de trabajo se fue a trabajar a ese lugar, se fue como directora de administración y finanzas, y me contaba que en un momento ellos pues tenían liquidez, llegó un nuevo director, y este nuevo director, no sé, vio que estaban en verde y que tenían dinero y dijo, ¿saben qué? Cambiamos de computador y comprémosle Mac a todos. Y todos como, mi amiga financiera le dijo, no, eso no lo recomiendo, mejor guardemos ese dinero por cualquier situación en el futuro. Pero no, todos decidieron comprar MacBook para todos los trabajadores. O sea, imagínate, decidir eso. O sea, son bonitas las MacBook, pero bueno. Y se las compraron. Entonces me acuerdo que una vez llegó al trabajo, a mi trabajo, y de su mochila sacó una MacBook hermosa, bonita, o sea, y yo con una HP, me gustan las HP, viejita, que ya tenía aguada la pantalla, y bueno, me contó esto. Cuento corto, a los meses se vio en una crisis bien complicada esta organización, porque cambió el escenario, porque, no sé, se le cayeron algunas alianzas, y estaban llorando por el dinero que habían malgastado en las MacBook. Entiendo, puede ser que renovar equipo puede ser más productiva a la gente, pero tampoco así, pues, o sea, hay opciones más baratas, y más cuando sos una organización del tercer sector, en las cuales te dan puedes tener una mejor opción. Eso es lo que pasa cuando tenemos mucho dinero, que empezamos a gastar en cosas que no son tan necesarias, pero como vemos liquidez, gastamos. Y nos pasa también a nivel personal. Generalmente lo que decimos nosotros como buenos consumistas es, me lo merezco, para eso trabajo. Porque tenemos cierta liquidez y nos sentimos como con fuerza. No estoy diciendo que si ustedes planifican y se quieren ir de vacaciones, háganlo. Pero hay que hacerlo consciente, súper consciente. Entonces, eso pasa con las empresas. ¿Qué tenemos que hacer mejor? Y como consejo, si un día está en una organización que tiene mucha liquidez, metámosla a invertir. En un instrumento seguro o con muy poco riesgo, metámosla a invertir y que gane unos dólares. Pero si está ganando un par de dólares, son dólares que no tenías. Entonces, para mí, es la mejor opción. ¿Por qué? Porque igual no la tenés en la cuenta. Entonces, no la ves ahí como libre y no te da tentación de gastarla. Espero que se haya entendido el ejemplo. Y no olviden, para empezar en este mundo de flujo de caja o cash flow, es básicamente un balance entre ingresos y egresos. Y si este balance al final de un periodo te sale negativo, necesitas financiamiento. Y si te sale positivo, bueno que tenés cierto nivel de liquidez. Pero no debe ser mucho. Siempre pongamos a trabajar el dinero, si es que tenemos mucho. ¿Dudas? ¿O se entendió? Espero que se haya entendido. Ok, vamos con conceptos generales. El concepto de pronóstico financiero. Ustedes ya saben, cuando vean definiciones específicas, saben que tienen que guardarlas. Se define con esta expresión a la acción de emitir un enunciado sobre lo que es probable que ocurra en el futuro. No somos adivinos, creo que ya lo había dicho también. Nosotros usamos herramientas para que
el futuro incierto, para que juguemos con el futuro incierto y que la probabilidad de fallar sea menor, porque la probabilidad de fallar siempre va a estar. Aquí la pregunta es cómo reducís ese riesgo y cómo utilizás ese riesgo para pues ganar en este caso. Entonces, se define con esta expresión que es pronóstico financiero a la acción de emitir un enunciado sobre lo que es probable que ocurra en el futuro, en el campo de las finanzas, basándose en análisis y consideraciones de juicio. No perdamos la línea de todo lo que venimos hablando. Los KPIs o los indicadores financieros o las razones financieras, si lo quieren llamar de esa manera. Después hablamos de un informe de estatus financiero de la organización y ahora estamos empezando a ver, para que ustedes, les recuerdo que nos ubiquemos un poco en el timeline de la clase. Ahora vamos a meter herramientas que nos permitan utilizar esta información que hemos ido recabando en los temas anteriores para hacer el pronóstico del futuro. Entonces nos basamos en el análisis que tuvimos y empezamos a hacer consideraciones de juicio, que también ya les había dicho que el sello, el toque que le pone el financiero es muy importante porque es su interpretación de lo que podría suceder. Entonces, existen dos características o condiciones inherentes a los pronósticos. Primero, se refiere siempre a eventos que se van a realizar en un momento específico en el futuro. Por ejemplo, como para ponerle un ejemplo a esto, puede ser que tengamos un cliente que nos compra producto todos los meses. Todos los meses. Este cliente es un relojito. Todos los meses me compra X cantidad de productos. ¿Por qué? Porque él la revende, porque él hace lo que quiera con lo que yo le vendo, pero eso representa para mí ingresos. Entonces, yo eso lo voy a considerar, porque siempre pasa. Obviamente hay que cuidar la relación, pero es un evento que se realiza en un momento específico en el futuro y va a seguir pasando. ¿Por qué? Porque es un cliente consolidado, porque yo le doy facilidades de pago, porque le gusta mi producto, no sé, pero esa persona está consolidada. Que en otra materia probablemente ustedes vayan a ver que estas relaciones hay que darle seguimiento para mantenerlas, porque no son nada más por generación espontánea. Hay una relación de por medio que se debe de cuidar. Por lo que un cambio de ese momento específico generalmente altera el pronóstico. Volviendo al caso, si de repente este cliente, que es importante, que me compra una cantidad importante de mi producción, se va, es grave. ¿Por qué? Porque mis ingresos van a bajar y mi inventario va a subir. ¿Por qué? Porque ya no voy a vender. Entonces, hay que considerar eso. Y en segundo lugar, siempre hay cierto grado de incertidumbre en los pronósticos. O sea, cuando si un día están ustedes en áreas financieras y les dicen que el pronóstico financiero, que estás haciendo pronóstico financiero para no equivocarte, error. Ustedes tienen que aterrizar a las personas, que pongan los pies en la tierra y decirles, no, la incertidumbre no se va a eliminar, se va a reducir, que es muy diferente. Pero no quiere decir que no haya un escenario negativo, siempre va a haber un escenario negativo. El tema es que nosotros con las herramientas vamos a procurar identificar los momentos críticos y anticiparnos a las situaciones complicadas. Entonces, si hubiera certeza sobre las circunstancias que van a existir en un tiempo dado, la preparación del pronóstico sería trivial, o sea, ni tan necesaria, pues, porque si supiéramos todo lo que va a pasar en el futuro y que todo va a ser positivo, ¿para qué hacemos un pronóstico? Pero ese escenario no existe, a menos que seas, no sé, probablemente en el mundo hay una opción en la que sos en un monopolio, podría ser, que están prohibidos, aunque algunos son respaldados por el Estado, aunque estén prohibidos por la ley, pero nadie sabe lo que va a pasar en el futuro y nadie sabe lo que va a pasar en su rubro, a menos que estén coludidos, pero eso ya va contra la ley. Solo porque este tema es polémico. ¿Alguien sabe qué
monopolio apoya el Estado salvadoreño? A pesar de que están contra la ley. Interesante, ¿no? ¿Alguien tiene una idea? Hay un monopolio que el Estado salvadoreño defiende a pesar de que la ley los prohíbe. ¿El del agua? No. No, Andrés. Danos una pista. Es que yo sé de uno, pero... Tiralo, no estamos sé en si lo confianza. apoya el Estado. Tiralo. Tal vez acierto. Pues sí. Ajá. ¿No te atreves? Nadie tiene... Tal vez con una pista, si no... No, porque si yo lo voy a decir de una vez. Miren. Ajá. ¿Lo va a decir o no lo va a decir? No, mejor decirlo. En fondo, no sé. ¿Cuál? No voy ahí. No sabe ese Beatriz. Ajá, es que pensaba que era el fondo, pero no sé. No. ¿El Fondo Social para la Vivienda? Sí. No. Mire, hay un monopolio que defiende el Estado salvadoreño y, o sea, hay un respaldo de ley, pues no es que esté infringiendo la ley, pero Molsa es defendido por el Estado, Molinos del Salvador. Si se fijan, la mayoría de harinas, o sea, la competencia que entra al país, la que es competencia de Molsa, paga muchos impuestos. Entonces, está centralizado el tema de Molinos del Salvador y el Estado lo defiende. ¿Por qué? Porque también eso permite mantener un control de precios. Sé que suben y bajan, pero fuera peor si fuera un libre mercado. Entonces defienden a Molsa. ¿Por qué? Porque eso también garantiza que la gente tenga alimentación asequible. Entonces, en el caso de las harinas, casi que Molsa hace casi todas las que se venden. Hay pocas que son de afuera y que están en condiciones más desfavorables porque pagan más impuestos, ya que la intención de cuidar a Molsa es que la gente pueda comprar a un precio justo, entre comillas. Es el único que el Estado salvadoreño defiende, pero tiene un trasfondo de, ¿cómo se llama esto? Seguridad alimentaria. Es por eso, no es porque estén haciendo algo mal, espero que no, pero por eso es que es el único caso. Entonces, cuando son monopolios... Ajá. Yo tengo una consulta. ¿Y el azúcar? El azúcar es un tema bastante interesante en El Salvador. Ese era el que iba a decir yo. Sí, porque yo tengo entendido, y pues, en la familia pasó, un familiar viaja a otro país y el azúcar es súper cara. Pero estamos hablando 10 veces más que aquí, 20 veces. Depende en qué país. Sí, voy a exportar azúcar, si en El Salvador abunda. Va al Ministerio de Economía, creo, y le dan unos requisitos que solo lo puede cumplir gente élite. Claro. Y dice que ese tema sí es bien súper también monopolizado. El azúcar acá es muy protegida también. Capaz podría ser un segundo caso. Lo que pasa es que somos productores y si ustedes se van a analizar ahorita cuál es el commodity que más produce El Salvador, adivinen cuál es. El azúcar. Y lo protege un montón. ¿Por qué? Porque también les dan facilidades para que el azúcar sea más barata. Aquí. Miren, yo viví en Chile y la verdad es que el azúcar allá sí era un poco más cara que la de El Salvador, pero es que también la hacen de otra cosa. La hacen de la remolacha, pero una remolacha blanca, no remolacha roja. Pero, por ejemplo, si yo quisiera importar, en este caso, porque estaría en Chile, azúcar de El Salvador a Chile,
Chile, en el Tratado de Libre Comercio que hizo con El Salvador hace años, le puso bastantes condiciones al azúcar, porque saben que aquí es barata. Entonces, cualquiera que entre al mercado chileno con azúcar salvadoreña está en ventaja de precio comparada a sus productores locales o a a otras organizaciones que les suministran. Entonces, ¿qué hacen? Nivelan el precio al mercado chileno para que todos tengan las mismas condiciones. Porque si no, estaría, la empresa azucarera salvadoreña se llevaría todas las ventas porque sería mucho más barato que el resto. Pero bueno, hay ciertos rubros o ítems en los que el Estado los protege en aras de garantizar la asequibilidad, se dirá, hacia los pobladores salvadoreños en este caso. Pero sí, el azúcar es un tema muy interesante de conversar. No vamos a profundizar en eso. Sí. Y todo lo centraliza un conglomerado que se llama Grupo Casa, con doble S. Tienen las oficinas acá en Santa Elena. Ahí por PriceMart, un poquito arriba. Ahí está el Grupo Casa. De hecho, yo fui a una entrevista una vez ahí y me batearon. No me aceptaron. Hace años todavía estaba en la U. Ajá. Sí, y yo creo que otro producto que hace poco lo he conocido y creo que está bien monopolizado, no por el gobierno, sino que por las personas, son las Biblias. ¿Las Biblias? Eso, ¡Qué loco! La Biblia, no. Esto, yo he quedado súper asombrado. Conozco una señora que ha hecho mucho dinero solo vendiendo Biblias o productos binarios, cosas, sí, religiosas. Sería como lectura cristiana, digamos. Correcto. Y el detalle es que supuestamente existen sociedades bíblicas que no pueden vender en grandes cantidades porque la palabra de Dios no es para hacer negocio. Claro. Porque viene otro país y te dona 1 millón de Biblias. En teoría, Alexei, en teoría es así. En teoría sí. Pero yo vengo y le pregunto, entonces, mire, ¿dónde puedo invertir mi dinero en Biblia? No, lo que pasa es que no le venden a cualquiera. Son personas selectas a donde vos vas a Sociedad Bíblica en El Salvador. Denuncialo, Alexei, porque eso está prohibido. No, mire, es un tema bien evidente. Sí, yo he quedado muy abierto. Sí. Porque la señora tiene plata, y solo de eso. Solo vendiendo Biblias. Qué loco. Ahí vete, unámonos y denunciémoslo y vendamos Biblias nosotros. Estoy bromeando. O sea, vaya, ahí, en ese caso, que partiendo de, sacando un poco el tema religioso, en ese caso, qué feo lo que voy a decir. Estoy buscando la manera de decirlo, la manera políticamente correcta de decirlo. Diplomacia. Sí, la lectura cristiana no es exenta de impuestos. No es un bien de primera necesidad para las personas. O sea, una persona puede vivir sin tener lectura cristiana. Saquemos el tema religioso. Yo creo en Dios, pero saquémoslo. Entonces, en esos casos, y si hay en este caso capaz es un oligopolio que también está prohibido, se debería de no existir. En el caso de estos dos anteriores que hemos hablado, sí los protege el Estado. ¿Por qué? Porque generan muchos empleos, generan muchos empleos para la gente y son necesarios para vivir. El azúcar, saquemos si es buena o es mala. En mi caso creo que es mala el azúcar, es muy dañina para las personas. Y la harina, eso es otra cosa que también es mala, pero que también por nuestra costumbre alimentaria las dos cosas son importantes. Entonces, esas sí son de vital importancia. Y el otro tema que estamos conversando, sacando el tema religioso, no son de vital importancia. Entonces aquí sí podría haber un delito si es que se investiga y se descubre que hay un delito, ¿verdad? Pero bueno, esos son como los dos casos. Gracias, Alexei, me parece interesante tu ejemplo, la verdad. Yo no lo sabía. Sí sé que las Biblias son caras, pero bueno, depende también qué Biblia compres. Pero bueno. No, pero para terminar, es bien gracioso el costo porque resulta que le ha pegado tanto a la señora
porque bueno, es pastora y puedo decir que es mi pastora, no voy a mencionar nombres. Ya voy a ir a investigar dónde se congrega Alexei. No, podría ser, pero viene y va a ser yo. Temas de familia. Viene y un día me dice, mira Alexei, estábamos cenando, fíjense que tengo que traer una vos sabés por qué dónde se congrega. No, pero está... No, un día me llevó, es bien gracioso porque un día me llevó a traer Biblias y le iba a bajar las cajas y todo, 20 cajas con 16 Biblias cada caja. Uy, vengo y me pongo a revisar las Biblias bien bonitas y me dice el costo. Mire, esto me costó X. Y se pueden dar a X. Le ganan casi entre el 100 al 120%. O sea que las dan el doble al consumidor final. Claro. Sí. Sí, es un y porque fue a traerlas pidió la mitad de la ganancia Bueno, ya. Cerremos este tema, Alexei, porque si no se me va a soltar la lengua y voy a decir cosas que no debo. Así que mejor sigamos. Ya, entonces, es el único escenario en el que una empresa podría saber el futuro si pudiese controlar el precio en el mercado y si sabe que hay una demanda de producto constante, como la harina, como el azúcar. Miren, les voy a pedir un minuto, disculpen, pero voy a ir al baño. He tomado mucho café hoy, entonces necesito ir al baño. Denme, bueno, 2 minutos, ya regreso. Ay, discúlpenme, pero ya no podía aguantarme. Solo para cerrar este tema, les cuento algo que pasó en Chile. Cuando yo recién llegué, el Estado demandó a un grupo de empresas, que en este caso eran vendedores de pollo crudo, y los demandó el Estado, obviamente les puso una multa enorme y les ordenó a que todas las personas que tuvieran documento chileno les devolvieran X cantidad de dinero. Y eso fue un montón de plata que a todos les dieron. Y otra que yo sí recibí beneficio, digamos, fue que los vendedores de papel higiénico se habían coludido y controlaban el precio del mercado. Y también pasó lo mismo, una multa millonaria a la empresa y un mandato a regresarle a las personas. Todos compran papel higiénico, entonces a todas las personas con documento chileno les devolvieron dinero. Como allá todas las personas que tienen un documento tienen una cuenta automática de banco asociada a tu documento. Entonces ahí a todo el mundo le depositaron plata. Así que en algún momento, si se descubre una falta como esta, el Estado obliga a que esta empresa devuelva cierta cantidad de dinero a las personas y los multa. Así que, y esto pasó por años y no se dieron cuenta hasta que se dieron cuenta y tuvieron que devolver proporcional a la cantidad de años que ellos estuvieron manipulando el precio.
volviendo, la única manera que podría una empresa saber qué va a pasar en el futuro es manipulando el precio y manipulando el mercado. El resto no puede hacer nada, no sabe qué va a pasar, no sabe si su insumo o su producto va a ser comprado en un mes, en 2 meses, en un año, no lo saben. Entonces, esa es una incertidumbre. Por eso necesitamos hacer pronósticos financieros, porque hay una incertidumbre, porque no sabemos qué va a pasar. Entonces, hay una clasificación de los pronósticos. Existen diversos o diferentes criterios para clasificar los métodos de pronóstico. Para efectos de esta clase, vamos a utilizar la clasificación propuesta por Riggs en 1993, quien los ordena en subobjetivos o de opiniones, históricos y causales. 3 clasificaciones: subjetivos o de opiniones, históricos y causales. Vamos a ver cada uno. El primero, el de opiniones, son aquellos métodos que están basados en opiniones de especialistas, entre comillas. Un ejemplo, una persona que lleva mucho tiempo en el área financiera en una empresa específica ya sabe cómo se maneja el mercado y su palabra, su experiencia es bastante válida. Entonces se utiliza la opinión de este especialista para pronosticar. Los cuales, en este caso, estos especialistas pueden ser internos o externos. Puede ser que en un rubro específico, el azúcar, por ejemplo, para volver al tema del azúcar, tenés una persona que trabajó 30 años en el rubro azucarero, entonces ahora es consultor. Esta opinión es bastante válida porque conoce el mercado. Entonces, los juicios o las opiniones de estos especialistas tienen bastante probabilidad de acierto si se fundamentan en hechos. En este caso, generalmente los especialistas se basan en los datos históricos y en interpretaciones del mercado actual en base a su experiencia. No quiere decir que llegas a Fed Morales y dicen que todo se va a ir y porque yo les dije, todos me creyeron. No, también tenés que respaldarlo. Así que no podés confiar solo por la opinión, sino que también tiene que haber cierto respaldo, cierto bagaje, cierta experiencia, cierto análisis de parte del especialista para que se considere como válido. Entonces, los juicios de estos especialistas eso ya lo había leído, para lo cual se apoyan en información inherente a su área de competencia. Existen diferentes métodos formales para obtener información de expertos. Sin embargo, los más usados son las encuestas entre los consumidores, opiniones de los agentes de ventas y distribuidores, puntos de vista de los ejecutivos, pruebas en el mercado y métodos Delfos. No voy a profundizar en el método Delfos, estoy seguro que lo van a ver en una clase, no sé si ya lo vieron, no me acuerdo, tampoco sé cómo está su pensum hoy, pero bueno. Y también tenemos los métodos históricos. Son aquellos que se basan en eventos pasados, con lo cual se minimiza la intranquilidad relacionada con el hecho de basarse solo en opiniones personales. Corresponde al que realiza el pronóstico y también que los interpreta. Ahora, el primero de opiniones, sí, este especialista se basa en algunas herramientas que le permitan validar su punto de vista, pero también están los históricos, que es el que casi siempre usa un financiero, el histórico. Y yo les había dicho al menos, y se los recuerdo, y si no, lo digo ahora, deberían de analizar al menos 3 años atrás para poder proyectar el que viene. O sea, un ejemplo, si yo voy a hacer mi planificación y mi pronóstico financiero para el 2023, yo voy a analizar 2020, 2021 y 2022. Aquí en este ejemplo, capaz el 2020 no es el ideal. ¿Por qué? Porque tuvimos un escenario mundial no tradicional. Entonces yo podría en este momento decidir sacar el 2020 de mi análisis y agarrar 2019, 2021 y 2022. Esto lo puedo decidir yo. ¿Por qué? Porque sé que el comportamiento del 2020 está totalmente fuera de lo normal, que también se puede hacer. O, si ustedes quieren, pueden tomar 4 años. Pero, en este caso específico, si me preguntan a mí, Jafet Morales, yo sacaría el 2020 y agarraría 2019, 2021 y 2022. ¿Por qué? Porque el 2020 a mí no me sirve.
No vamos a estar en ese escenario todos los años, entonces no sirve. Entonces, este es el que más se usan. ¿Por qué? Porque son los datos que tenés, son los datos que conoces. Y no todos se consideran expertos o especialistas. Para considerarte especialista o experto, tienes que pasar mucho tiempo y muchos años para que vos digas soy especialista en el rubro azucarero, por ejemplo. Entonces, preferimos irnos un poco más a la segura y tomar el método histórico. Y también está el método causal, que son los pronósticos basados en las causas que determinan los acontecimientos. Los métodos causales más empleados son modelos de correlación, el econométrico y el análisis de sensibilidad. Estos son temas que no vamos a ver ahorita, pero les puedo resumir en algo que básicamente, por ejemplo, el causal podría ser, empieza una pandemia y van a necesitar insumos médicos o van a necesitar pruebas de laboratorio, así como pasó con el laboratorio de Analisa, que estaban haciendo, si no me equivoco, cuando empezó la pandemia, y de repente pues se vio muy beneficiado y creció mucho por el contexto, por la causa, en este caso la pandemia. Entonces, pasó un acontecimiento que en este caso favoreció a los laboratorios o a los productores de insumos de hospitales, porque todo se fue, o sea, se convirtió en una demanda mucho mayor de la esperada. Esos son los causales. O por ejemplo, no sé, imaginémonos que, que El Salvador le va bien con la reactivación del café y le pasa algo a Colombia que pierde el café, le llega una, este es un ejemplo, le llega una crisis, plaga, no sé, y el precio del café aumenta y se va por los cielos en el mercado y El Salvador está en una condición que puede producir, entonces ahí se beneficia. Pero ¿qué pasa? Este método causal tenés que verlo en el momento que está pasando. O sea, no es que vos lo vas a anticipar con 2 años antes y vas a decir, no, ¿saben qué? En 2 años va a aumentar el precio del café y El Salvador va a tener una producción mayor. No sabes. Así que este método es más circunstancial que para poder hacer una proyección dentro de lo tradicional, digámoslo así. O por ejemplo, tomando un caso chileno, un ejemplo chileno, no, voy a tomar el de Bolivia. Ustedes saben que Bolivia tiene la reserva de litio más grande del mundo. ¿Ustedes saben para qué usan el litio? ¿Para qué sirve el litio? ¿Alguien tiene idea? Baterías. Y la tendencia que viene en el mundo, ¿saben? Lo voy a acotar más. En términos de transporte, ¿saben cuál es? Carros eléctricos. Y el producir en masa vehículos eléctricos implica una alta demanda de litio porque se hacen con baterías. Entonces, Bolivia sí puede proyectar bajo el método causal, haciéndolo como bien macro, considerando que hay una proyección de crecimiento de vehículos eléctricos en los próximos años, de aquí a X cantidad de años, y sabes que tenés la reserva más grande de litio en el mundo. Entonces, yo puedo darme el lujo de pronosticar por medio de esta causa, de este acontecimiento, que todo se está inclinando a lo eléctrico. Entonces, ahí hay una gran ventaja para Bolivia, por ejemplo. ¿Se entendió el ejemplo del causal? Hay pocos casos en el mundo en los cuales podés conocer un acontecimiento con bastante tiempo de anticipación. En este caso puede ser Bolivia. También Chile tiene una reserva de litio considerable, pero Bolivia es el que tiene la reserva más grande hasta ahora que yo sepa, según lo que leí hace un tiempo, la conocida. Ya, entonces esos son los 3 métodos que tenemos, de opiniones por medio de especialistas que respaldan su opinión con algún otro tipo de herramienta, el histórico, que es que tomamos lo que ha pasado en los años anteriores. Esto también descarta a las nuevas empresas porque no lo tienen, pero si sos una empresa ya conocida con muchos años con muchos años de operación, podés hacer el histórico y los causales, que son muy pocos casos en los cuales vos vas a saber que te va a favorecer el mercado.
hay muy pocos. Y aún, solo para cerrar el tema de Bolivia, imagínense que ahorita, imaginémonos que ellos sí, porque no estoy seguro si ahora sí es así, pero tienen la reserva más grande de litio en el mundo y de repente descubren una mucho mayor que Bolivia en El Salvador, por ejemplo, le cambia el escenario a Bolivia. Entonces ahí se le cae el método causal, porque le cambió el escenario. Entonces también podría suceder. No va a pasar esto, solo era un ejemplo. Y bueno, después tenemos la técnica de pronóstico y flujo de caja, o cash flow. Cualquier pronóstico acerca de los requerimientos financieros implica determinar qué cantidad de dinero se va a necesitar para la operación de la empresa en un periodo específico, determinar la cantidad de dinero que va a generar la empresa por ventas, por, no sé, producción, servicios, durante ese mismo tiempo de periodo, y también sustraer los fondos generados de los fondos requeridos para determinar los requerimientos financieros externos. Esto básicamente quiere decir lo que tenés que pagar vos si tenés financiamiento de algún banco o de algún externo, que también tenés que considerar eso. Entonces, teniendo la cantidad de dinero que se necesita para que la empresa opere, los ingresos que vas a tener por tu operación, los compromisos que tenés con un banco, con sea quien sea, estas tres cosas te permiten a vos hacer un pronóstico. Y con esto es posible obtener un buen panorama de las operaciones de la empresa a través de tres estados financieros claves: el balance general, el estado de resultados y el estado de flujo de efectivo, que así se le conoce tradicionalmente en la contabilidad, estado de flujo de efectivo. Yo estoy casi seguro que en contabilidad 3 al menos ustedes vieron estado de flujo de efectivo, solo que probablemente no les explicaron desde el lado financiero la importancia que tiene el estado de flujo de efectivo, sino que les explicaron como una herramienta contable que es parte de los estados financieros. Pero estos tres son muy importantes, son claves, son necesarios y no pueden faltar en una organización. Para ir cerrando, acá abajo ustedes tienen un ejemplo de gráfica. Esta gráfica lo que a mí me permite es, hasta eso lo ven una línea, pero esta línea representa ingresos menos egresos, y eso me da la liquidez, básicamente. Ya hay una herramienta, y ustedes lo van a ver más adelante, les va a servir el Excel que estuvimos empezando a pimponear ahí con nuestro dashboard. Básicamente es un gráfico dinámico que aquí está sumando los ingresos y restando los egresos. Y eso me da como resultado la liquidez. Si estoy por arriba del 0, es positivo, y si estoy por debajo del 0, como en estos puntos, es negativo. Implica que yo estoy en situación crítica, por ejemplo. Eso básicamente, o sea, al final, el tomador de decisión va a necesitar algo así. Que esto lleva un montón de pasos atrás, sí, pero eso no lo va a ver el tomador de decisión. El tomador de decisión va a ver el escenario, el que tiene allá en la gráfica, y sabe que, a ver, ¿a dónde es que primero cae el 0? Aquí se mantuvo en el 0 más o menos. La primera vez que cae en el 0 es acá por septiembre, de hecho. Acá lo pueden ver, creo que ahí ven mi puntero. Entonces, el tomador de decisión sabe, imaginémonos que él está analizando esto aquí en abril, cuando ya salió de la primera crisis, en abril, y vos le presentás el escenario, él sabe que en septiembre va a tener una crisis, que sí va a ser crisis porque va a estar por debajo del 0, entonces tiene abril, mayo, junio, julio, agosto para cambiar este escenario. Y a él no le importa todo el trabajo que hicieron ustedes previo de preparar la información, de tener la tabla dinámica, de tener el gráfico dinámico que le entrega el escenario posible del futuro, porque también este escenario puede cambiar. De repente puede ser que, como él se dio cuenta aquí en abril que las cosas iban a estar complicadas en septiembre, allá por junio logró cerrar un negocio importante y esta gráfica cambió porque representa un ingreso enorme y eso apalanca el resto del escenario del año por sobre el 0. Entonces, básicamente, estimadas, estimados,
El estado de flujo de efectivo le permite a la organización ver el panorama hacia el futuro y poderlo cambiar. En pocas palabras es eso. Tenemos el cuadro completo de un periodo y con anticipación nos damos cuenta de la situación que puede ser complicada y tengo que cambiarla en el tiempo antes de que suceda, básicamente. ¿Dudas? Nos vamos a quedar hasta aquí porque se acabó el tiempo. ¿Preguntas? ¿O todo claro? ¿Comentarios? Para mi licenciado, muy interesante el tema, la verdad, y todo claro para mí. Gracias. Darani. A hacer una consulta, ¿ya subiste esas presentaciones al aula o todo bien? Fíjate que las presentaciones sí no se las he subido y se las debo, pero las voy a subir. Los videos sí ya los subí, de hecho subí el del lunes también, ya lo tienen ahí. Pero yo me comprometo a subirles las presentaciones pendientes, que serían creo que del parcial para acá, porque las anteriores estoy casi seguro que las subí. Así que solo estarían pendientes las de la semana pasada y ya está. Así que yo las subo, sin problema. Ok, ¿algo más o estamos? Si no, nos vemos el lunes. Voy a hacer un llamado. Una pregunta. Ajá, dale. ¿Cuándo va a subir las notas? Fíjate que yo la voy a llevar el viernes a el decanato, que es como el último día que tengo para subirla. Pero estoy esperando a 3 personas que tienen que hacer el parcial aún, que de hecho, si están acá, les pido que se queden al final, tenemos que definir si lo van a hacer o no. Porque por eso no las he subido, estoy esperándoles. Y, ¿qué más les iba a decir? Así que yo la subo el viernes, la darán y como el último día, sorry. Pero de verdad no quisiera que estas personas se quedan sin nota, pero las he estado esperando, la verdad. No soy mala gente. No hay problema, entonces. No soy mala gente, trato de ser buena gente. Lo otro que les iba a decir, yo sé que hay personas que están fuera de grupos y que están trabajando solas o solos. Miren, van a sufrir si siguen solas o solos. Por favor, búsquense un grupo. Se los digo, desde ya les estoy diciendo, van a sufrir. No es porque sea mala gente, no, es porque los 2 trabajos que faltan es importante que lo hagan en grupo porque no van a lograr, bueno, tal vez sí, pero va a ser muy difícil que lo hagan solos o solas. Eso, si están las personas que falta el parcial, quédense por un ratito y el resto pues está libre de irse. Pasen feliz noche, buen provecho si no han cenado y nos vemos el lunes. Gracias. Buenas noches. Chao. Buenas noches. Buenas noches.